Piali, Neno toca Lilica el Tonac. El sol alcanzará su cenit y nosotros llegaremos a la 13ª casilla de esta 11ª trecena. El Tonali Matlacli Wan J. Cali, 13 casa de la trecena Seosomatli, que con este Tonali llega a su final, llega a su cierre. Estamos cerrando con Cali, que es una representación de la propia montaña. Y en ese Cali estamos contenidos todos nosotros y todo lo que entendemos de este espacio-tiempo. ¿Quién viene en el numeral 13? La señora Citlalinicue, la de la falda de estrellas, el cielo nocturno cubierto de luces, luces que cuentan historias antiguas, luces de esencias de aquellos que han trascendido a este espacio-tiempo. Con ella viene el tosnene, la guacamaya verde, verde jade, verde precioso, lleno de gracia, de magia, de color, de alegría, de bullicio. Entonces nos conecta esta señora junto con el ave, tanto con la vida nocturna y la vida diurna, la luz y la oscuridad, la alegría, la inspiración en ese tono negro oscuro que hoy también es el color del rumbo, porque el rumbo es el poniente, el de las mujeres, y las mujeres somos como la montaña que tiene esa cueva sagrada, esa cueva del milagro donde se gesta la vida. Las mujeres somos maravillosas, somos grandes principios que con nuestros opuestos complementarios, los varones, creamos la vida y la existencia y las grandes maravillas de este espacio-tiempo. Hoy me he puesto esta banda preciosa que han hecho las manos de mujeres africanas. Y quiero con esto decirles que la mitología nos une como humanidad. Es solo una. En estos grabados hay historias que se han contado. Hay mitos que hay que vivir. Igual en los grabados que vemos en los lienzos de esta tierra nahua, de la tierra maya, de la tierra de allá de las montañas de Chihuahua, de todo el mundo. Todos los grabados que hay nos hablan de una misma humanidad que accede al conocimiento desde su contexto. ¿A quién tenemos en el signo Cali? A Tepeyolocli, el corazón de la montaña. O sea que esta montaña que somos vibra con fuerza, vibra y genera desde el centro de su ser la misma y la propia realidad. Así es. Entonces el Señor de la Noche potencia al señor del signo, porque es el mismo. Tepeyolocli es también el señor de la noche. Así que hoy tenemos doble fuerza del jaguar. Estamos listos para crear con toda la energía de nuestro ser. ¿Qué es la montaña? La montaña es ese axis mundi que se eleva para conectar estos dos planos. El plano del Ilhuicac, en donde están los seres sobrenaturales, y el plano del hombre, el Tlaltipac. Y si nosotros nos ponemos en vertical, obviamente que estamos viendo el Ilhuicac, el Tlaltipac, y otro plano que está infra, que es ese ultramundo, que fíjense que no solo, bueno, si te pones en vertical está infra, pero el ultramundo contiene muchos espacios de creación, de silencio y de nocturnidad. Y está no solo abajo, sino en todos lados. Hay una historia maravillosa de un hombre que pierde a su dualidad, está muy triste, ella ha trascendido, y entonces él pide a los señores sobrenaturales que le indiquen cómo acceder a ese espacio de silencio en donde se encuentra su dualidad. Y ellos le dicen, tienes que subirte a las alas de un Coscacuautli, subirte en el Coscacuautli que él te va a llevar. Entonces fíjense cómo ese ultramundo, ese mundo más allá de este, no estaba abajo, sino estaba arriba. Por eso les digo que no podemos decir, bueno, para mí decir inframundo es tener cuidado de que no solamente ese espacio de creación y de silencio está ahí debajo, sino está en todos lados. Y también decirles que en esta cosmovisión, ese lugar, ese ultramundo tiene varios espacios. Y en esos espacios vas a llegar, tú vas a llegar a cada uno de ellos dependiendo de cómo
llegues a ese punto de encuentro con el estado de muerte, porque hablamos de un estado de vida, yo estoy en el estado de vida, pero cada vez que sueño voy al estado de muerte, entro en esa montaña, entro y descubro esa cueva que está ahí, dialogo con el Tepeyoloctli, me maravillo con el cielo nocturno, con esa señora Citlalinicue. Entonces, si tú, por ejemplo, mueres ahogado, ¿a dónde te vas a ir? Te vas a ir al Tlalocan, ese lugar festivo lleno de color, de magia, de vida que resguarda el señor Tlaloc y Chalchutlicue. Ahí te enseñan a sembrar, a cosechar, a cultivar. Hay otro lugar tranquilo, de reposo, donde todo es silencio, pero ahí nació el aroma de las flores, el Mictlán. Ahí están los huesos de las antiguas humanidades. Si moriste, perdón, o llegaste al estado de muerte muy pequeñito que todavía necesitaba ser amamantado, hay un lugar especial en donde hay un árbol nodriza que te va a seguir alimentando, y por ahí hay un relato que dice que cuando esta humanidad trascienda, la siguiente era, que puede ser un nuevo principio, claro que va a ser un nuevo principio. Yo no pienso que haya, discúlpeme este atrevimiento, pero yo no pienso que haya un sexto sol. Más bien pienso que tenemos cuatro, cinco, y de ahí, y una vez que juntamos esta mano, tenemos que volver otra vez al inicio, al principio, otra vez al uno. Entonces, esa humanidad para ese nuevo comienzo serán todos esos que están ahí alimentados por ese árbol nodriza. Y bueno, mucho hay que contar sobre estas historias que nos van dando pistas de quiénes somos, hacia dónde vamos. Y yo he estado desde la madrugada con estas ideas revoloteándome en la cabeza como si fueran esos, muchas guacamayas verdes hablándome, y entonces les he generado un texto que les quiero leer, y también les voy a compartir el conjuro. Y bueno, quiero decirles que toda esta sabiduría que uno va recopilando y va entendiendo, comprendiendo a través de los mitos, a través de las historias que cuentan en los pueblos, las leyendas, a través de quedarse mirando fijamente la cuenta Tonalpohualli que nos diera Quetzalcóatl, porque miren, aquí nos va diciendo qué tenemos que hacer, cuál es la ritualidad. Está dividido este artefacto, esta cuenta Tonalpohualli, está dividida precisamente en los rumbos, cada trecena: oriente, norte, poniente y sur, ¿verdad? Y ahorita estamos terminando esta trecena Seo Somatli, que corresponde al poniente. Ya estamos llegando al final. Y bueno, con todo esto, y también analizando, obviamente, las trecenas, porque, híjole, de verdad que miren, a mí me encanta el Amostli Borgia, me encanta, porque creo que él contiene todos los libros, bueno, libros como palabra que nosotros reconocemos ya en nuestro hablar, son estos documentos maravillosos que te explican qué sucede en la ensoñación, qué sucede cuando estás despierto, qué sucede cuando estás atribulado y no entiendes quién eres, hacia dónde vas, qué tienes que hacer. Bueno, ahí te explica, ahí viene cómo puedes tú transitar por este espacio-tiempo.